Buenas a mis queridísimos estudiantes de segundo de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad, les saluda cordialmente Ulises Oria. Como siempre, sean cordialmente bienvenidos a este nuevo año escolar. Acompáñenme. En esta oportunidad, estaremos hablando del uso de la mayúscula y el punto. ¿Qué palabras debo escribir con mayúscula? Presten atención. En primer lugar, las siglas se escriben todas con mayúsculas cuando no pasan de las 4 letras. Ahí tenemos un ejemplo. Al pasar de las 4 letras, la primera solamente se escribe con mayúscula y el resto se escribiría con minúscula. Ejemplo, FIFA, FMI, OTAN, OIT. Si el artículo forma parte del nombre, por ejemplo, la capital de Bolivia es La Paz. Fíjense que aquí el artículo La Paz forma al mismo tiempo parte del nombre, ¿no? La Paz. Por lo tanto, la inicial debe escribirse con mayúscula. Los nombres de los signos zodiacales, ejemplo, escuché que Virgo también posee esas características, exceptuando estos casos cuando haga referencia a una característica. Pensé que era Virgo. Allí se debe escribir con minúscula. Las numeraciones romanas todas deben escribirse con letra mayúscula. Ejemplo, tomo 1, capítulo 3, libro quinto, Luis IV, siglo XXI. Allí podemos apreciar en rojo que está en mayúscula. ¿Se dan cuenta? Las numeraciones romanas todas deben escribirse con mayúscula. Asimismo, los nombres de festividades religiosas o culturales. Ejemplo, para todos los niños, sin excepción, la Navidad debería ser felicidad y el Año Nuevo prosperidad, por ejemplo. Fíjense que la palabra Navidad y Año Nuevo, Navidad hace referencia a una festividad religiosa, ¿verdad? A una tradición, igual que el Año Nuevo, a una actividad cultural. Por lo tanto, se debe escribir con la primera letra mayúscula. Del mismo modo, la primera letra de los dígrafos CH y L en nombres propios. Ejemplo, viajaremos a Chiclayo. Fíjense que Chiclayo comienza con el dígrafo CH, por lo tanto la primera letra debe escribirse con mayúscula, con letra inicial mayúscula. Sonia Llerena, cuando hace referencia a nombres propios, de igual forma, se debe escribir el primer dígrafo L con mayúscula. Es amable.
Asimismo, los nombres de constelaciones, estrellas y planetas, por ejemplo, Osa Mayor, Sol, ahí lo podemos apreciar en rojo, Mercurio y Venus. Del mismo modo, los nombres de disciplinas científicas, asignaturas, áreas de estudios, seminarios y congresos se deben escribir con mayúscula. Ejemplo, voy a elaborar una monografía sobre el trabajo infantil. Aquí nos damos cuenta que se refiere al título, ¿verdad? De lo que va a escribir él, de la monografía. Por lo tanto, debe estar con mayúscula. En el Perú, para presentarle en el área, hablando de un área, fíjense, formación cívica, ciudadana y cívica, también debe escribirse con mayúscula. Mi profesor participará en el seminario, cuando hacemos referencia en este caso a un seminario, ¿verdad? Trabajo infantil. Cuando termine el colegio, voy a estudiar antropología. Y ahí tenemos la disciplina científica. ¿Se dan cuenta? En este ejemplo podemos apreciar cada uno de los ejemplos que nos están planteando acá. ¿Ok? Se debe escribir con mayúscula los nombres de disciplinas científicas como antropología, asignaturas o áreas de estudio, como en el caso de formación cívica, ciudadana y cívica, y nombres de congresos, como en el caso de trabajo infantil. Los nombres de épocas y hechos históricos realmente importantes, como por ejemplo, voy a investigar sobre la Edad Moderna. La Edad Moderna es una época, una etapa importante en la historia, por lo tanto se debe escribir con letra inicial mayúscula. De igual forma, un hecho histórico de gran importancia, relevancia, como la Segunda Guerra Mundial, también debe escribirse con sus iniciales en mayúscula. Trajo devastación. Por su parte, la primera palabra de cualquier obra literaria y los nombres propios que se incluyen en ella también deben escribirse con la primera letra en mayúscula. Por ejemplo, la obra Pedro Páramo me cautivó. Solamente la primera letra de la obra literaria y los nombres propios que se incluyen en ella. Por ejemplo, en este caso, como la obra se llama Pedro Páramo y Páramo es un nombre, entonces ambas deben iniciar con mayúscula. Esta porque está iniciando el nombre de la obra y esta también porque es un nombre propio. Me cautivó. Los nombres de entidades o instituciones también deben escribirse con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, leímos el libro sobre el valor de la responsabilidad en la Biblioteca Nacional del Perú, por ejemplo. Aquí tenemos Biblioteca Nacional. Hemos pasado por el Banco Central de Reservas del Perú, que es una institución o una entidad de gran importancia. También se debe escribir con la primera letra mayúscula. Ahora, ¿en qué situaciones
Presten atención, no se debe usar el punto. Ahora hablaremos del punto. ¿En qué situaciones no debemos usar el punto? Presten atención. Después de los signos de cierre, escuchen bien, de interrogación o de exclamación, no podemos colocar punto. Es un error garrafal. Por ejemplo, compraremos los útiles ahora para entregarlos a algunos niños trabajadores. ¡Qué bueno! ¿Se dan cuenta? Cuando termina el signo de interrogación y al cierre del mismo, no puedo colocar punto si voy a comenzar con un signo de exclamación. O al cierre de un signo de exclamación, que vaya a comenzar una interrogación, no puedo colocarle el punto. No debo utilizar el punto. Ojo con eso. También cuando no debo usar el punto. Después de un título o un titular. Por ejemplo, los niños trabajadores en el Perú. Lo he colocado centrado asumiendo que este es el título, ¿verdad?, de una monografía, ¿verdad? Si este es el título de una monografía, después del título yo no puedo colocar punto porque es un error y muchos estudiantes caen en esta situación, ¿ve?, de colocarle punto también a los esquemas e índices y no se le debe colocar punto, ¿no? Después de la enumeración de un índice o un esquema tampoco se le debe colocar punto al final. Recordemos que estas son normas emanadas de la Real Academia de la Lengua Española. Tampoco debemos colocar punto después de ningún símbolo. Ejemplo, PB es el símbolo del plomo y AG el de plata. ¿Se dan cuenta? Después de ningún símbolo podemos colocar punto porque sería un error. Ahora, ¿en qué situaciones sí debemos utilizar el punto? Por supuesto, en las abreviaturas o cargo. Usted, señorita o licenciado. Fíjense que punto, aquí coloco coma porque estoy nombrando varias cosas, ¿ve? Y licenciado, punto, que serían abreviaturas, ¿verdad? Debo colocar punto o cargos importantes que estén abreviados, ¿ya? Colocamos punto. ¿Estamos claros? O sea, allí tengamos cuidado con eso, hagamos un repaso porque esta clase la vamos a evaluar con quizzes en vivo y necesito que estén atentos el día lunes, apunten los más importantes en su cuaderno para que el día lunes no tengamos ningún tipo de inconveniente. Quisiera que este ejercicio que está acá lo copien en su cuaderno, ¿verdad? Como a manera de práctica, una práctica sencilla, ¿verdad? Para que vayamos practicando el uso de la mayúscula y el punto, ¿ya? Y así ustedes puedan ir repasando. Y ya el día lunes, cuando vengamos al quizzes en vivo, ustedes tengan ya una idea clara de lo que vamos a trabajar y puedan salir muchísimo mejor. Las siguientes oraciones están mal escritas.
vuelves a escribirlas poniendo la mayúscula donde sea necesario. Mi papá observa con atención la conducta de Francisco. ¿Se dan cuenta? ¿A qué lugar viajarías? ¿A Cusco o Trujillo? En el cumpleaños de Sofía había muchos globos. Mi familia y yo viajaremos a España. Por fin conoceré Madrid. Fíjense que en cada una de las oraciones hay un error en el uso de la mayúscula. Vamos a corregir estos ejercicios en nuestro cuadernito para que vayamos corrigiendo el uso de la mayúscula y ya estemos preparados para el día lunes en el quiz que vamos a hacer en vivo sobre esta clase. Y de esta manera hemos llegado al final de la clase. Quien les habló cordialmente su profesor Ulises Oria. Muchas gracias.